Hola, ¿qué tal? Soy el licenciado Ernesto Pacheco. Soy orgullosamente 3 veces egresado de la Facultad de Jurisprudencia. Egresé de la licenciatura en Derecho, de la especialidad en Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas y de la maestría en Derechos Humanos. El día de hoy quiero aprovechar estos minutos para hablar de un tema que me resulta muy interesante porque es de esos temas de derecho que escuchamos todos los días y que de alguna manera vamos entendiendo, pero corremos el riesgo de no entender de manera muy precisa, que es, en este caso, el Estado. Y quiero hablar del Estado porque es muy común, desde que empezamos a estudiar Derecho, escuchar esta palabra y relacionar el Estado con lo que es el país, con lo que es el gobierno, con el Estado de Coahuila, lo relacionamos con un escudo, lo relacionamos con una bandera, y resulta que el Estado en sí no es eso, sino todo lo contrario. En primer lugar, valdría la pena entender de dónde surge la palabra Estado. Al momento de estudiar a los antiguos filósofos griegos, ellos ya empiezan a hablar de esta figura del Estado. Lo podemos encontrar un poco en Platón. Sin embargo, propiamente quien acuña el concepto de Estado tal como lo entendemos ahorita es un escritor renacentista italiano llamado Niccolò Machiavelli, o como lo conocemos en español, Nicolás Maquiavelo. Maquiavelo escribe un libro muy famoso llamado El Príncipe. Es la primera persona que nos empieza a hablar de esta figura que es el Estado, o como él lo define, el Stato, cómo se encuentran las cosas. En el caso particular del Príncipe, cómo se encuentran los estados italianos. Posteriormente encontramos también una locución latina que dice in statu quo ante, que en español significa y el estado de las cosas ante. De ahí viene la famosa frase in statu quo, es decir, mantente en una posición si quieres que ciertas circunstancias se conserven también. Entonces, cuando hablamos del Estado, como es el Estado mexicano, el Estado francés, el Estado polaco, el Estado japonés, lo que estamos refiriendo es cómo se encuentra una serie de condiciones alrededor de un territorio o alrededor de una sociedad. Ahorita vamos a ver cuáles son los elementos del Estado. Pero el Estado es eso. Incluso si lo analizamos en inglés, por ejemplo, cuando vemos el tan complicado verbo to be que nadie conoce, que es un tema muy difícil de dominar, vemos el verbo to be que dice I am, yo soy, you are, tú eres, we are, nosotros somos. Eso es el Estado, cómo estamos o cómo somos. Partiendo de esa idea, varios teóricos han tratado de explicar el Estado y explicar qué elementos lo componen. Habrá quienes digan que son 3 elementos, habrá quienes dicen que son 5, que son 7, que son más, que son menos. Es un concepto muy relativo. Sin embargo, un concepto, en mi opinión, muy digerible es el que desde muy jóvenes, al menos en mi tiempo, nos enseñaban de Francisco Porrúa Pérez, que nos dice: el Estado es la sociedad establecida en un territorio con un orden jurídico, con un poder soberano, destinado al bien público temporal. Y entonces encontramos aquí 5 elementos, que es la sociedad, el territorio, el orden jurídico, el poder soberano y el bien público temporal. Y partimos mucho de la idea de pensar que el Estado es la sociedad, o es el territorio, o es el orden jurídico, o es el poder soberano, o es el bien público temporal. La verdad es que no, el Estado no son ninguna de estas 5 cosas, ni siquiera son las 5 cosas juntas. El Estado es la dinámica que se da cuando estas 5 cosas trabajan en conjunto. No podemos decir que el Estado es la sociedad porque es una respuesta parcial. No podemos decir que es el territorio. Pero sí podemos decir qué es lo que surge, qué es lo que pasa cuando tú pones a unas personas en un territorio que crean leyes, que se rigen por un poder soberano y buscan el bien público temporal. De esa manera, cuando estas 5 cosas trabajan en conjunto, es cuando podemos tratar de visualizar lo que es el Estado. Le he dicho en otra ocasión a mis alumnos que el Estado es como Dios. No lo ves, pero sabes que existe. El Estado nunca lo vas a ver. En alguna ocasión, cuando yo era estudiante de segundo semestre en jurisprudencia, un maestro muy particular en el buen sentido preguntaba:
¿A qué huele el Estado? ¿De qué color es el Estado? ¿A qué sabe el Estado? Y la verdad es que nunca vamos a poder responder eso, porque el Estado no tiene olor, no tiene forma, no tiene sabor, no tiene figura, no tiene color, no tiene nada. Pero a pesar de todo eso, el Estado existe. Es algo que hasta cierto punto es abstracto, que hasta cierto punto existe en nuestra mente, nosotros nos lo imaginamos, es lo que en términos legales llamamos una ficción jurídica, pero que sea una ficción jurídica no quiere decir que no exista. Nos vamos a dar cuenta que precisamente en el mundo del derecho hay cosas que existen aunque uno no las vea, y algo que existe aunque no lo veamos es el Estado. Y partiendo de esa idea, podemos darnos cuenta que el Estado mexicano nunca lo vamos a ver. Podemos ver la bandera, podemos ver el escudo, podemos ver a la sociedad y podemos ver al territorio, pero nunca vamos a ver el Estado en conjunto. Cuando vemos el águila o cuando vemos, en el caso de Coahuila, el escudo, estamos viendo una representación de ese Estado, pero no al Estado mismo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas esos son símbolos que representan una idea, así como de alguna manera las leyes son símbolos que representan una idea de justicia, una idea de democracia, una idea de soberanía. Entonces podemos entender que el concepto de Estado es un concepto muy abstracto, es un concepto algo difícil de entender. Sin embargo, a mí me gusta decirlo de esta manera sencilla. El Estado es como Dios, no lo ves, pero sabes que existe. ¿Y por qué es importante creer en la existencia del Estado? Porque el Estado es el encargado de aplicar las leyes. Por eso es muy común que los abogados recurramos a la figura del Estado y hablemos de la figura del Estado. Y es muy común que digamos el Estado mexicano, el Estado de Coahuila, o las funciones de Estado, o el jefe de Estado. Esta figura del Estado que no vemos pero sabemos que existe, es como un fantasma que va persiguiendo a los abogados a lo largo de su vida. Pero es importante que aunque nos persiga sepamos qué es. Y no, el Estado no es el gobierno, el Estado no es el territorio, el Estado no son los escudos, no es la población, es todo eso junto, es la dinámica con la cual trabajan todos sus elementos. Para terminar les pongo este último ejemplo de un concepto que, como digo, es muy abstracto. Cuando estamos haciendo en el salón de clase una actividad, se ponen las reglas del juego, se dice, se tienen que conformar equipos, tienen que investigar esto, tienen que escribir aquello y tienen que llegar a este resultado. Eso es una mecánica, son los pasos o las reglas del juego. Pero ¿cuál es la finalidad de este juego? Que tú aprendas algo. Cuando tú estás realizando la dinámica, cuando tú estás leyendo, cuando estás escribiendo, cuando estás investigando y de repente sientes en tu mente que la idea ya entró en tu pensamiento, esa chispa de conocimiento, a eso se le llama dinámica. La dinámica es lo que se busca con una serie de pasos. Si esto lo trasladamos a la materia legal o a la materia social, esa chispa, ese sentimiento, esa luz, eso es el Estado. Y bueno, pues muchas gracias. Y bueno, los invito a que sigan escuchando los videos de este canal, Apuntes Juris 2020.